En este vídeo vamos a mostrar el movimiento número 3 de la cata de los 31 movimientos. Antes de proceder a ello, vamos a comentar que en los comentarios algunos habéis comentado que había un error en la ejecución y tenéis razón. Había momentos en los que el bastón estaba cogido de esta manera. Esto es un error. No tiene por qué ser un error fatal. Aquí la aplicación más o menos es correcta, la que se ve en el vídeo anterior, pero no es perfecta. Lo ideal es que esta mano llegue hasta aquí, de modo que el meñique envuelva el extremo del yo para tener el máximo de alcance posible con el arma. Hay algunas aplicaciones en las cuales podemos movernos a tercios, a cuartos, explicaremos en su momento qué quiere decir este tipo de denominación, pero en este caso en concreto nos interesa ganar el máximo espacio posible y por tanto el dedo debe estar aquí. Os doy las gracias por recordarme que tengo que esperarme en hacer correctamente las técnicas. Ahí estamos. Ahora vamos a por el movimiento número 3. Empezamos desde el principio. Recordad que en este caso tenemos que tener una distancia larga para poder ejecutar la kata. Recordad que yo tengo que buscar la posición que a mí me interese y no la que le interese a él. Recordad la posición inusual de inicio de los pies. Y a partir de aquí, pues yo le permito entrar. Yo hago el movimiento número 1. Se va. Yo hago el movimiento número 2. Y en este punto yo lo que voy a hacer es hacer una especie de kokionage, entre comillas, con el bastón sobre su espalda. Si yo hago lo que parece obvio, que sería hacer este movimiento y golpear sobre su hoja, lo que voy a provocar es una respuesta y que él me mate. No es una opción válida. He de conseguir absorberlo. Aparte de prepararlo, tal y como comentaba en el vídeo anterior, para que él cuando entre tienda a estirarse, porque si no esto no va a funcionar. Aparte de eso, por mi parte, debo hacer correctamente la ejecución del, entre comillas, kokionage. ¿Esto qué implica? Que al hacer yo este movimiento, yo tendré el movimiento número 1, él marchará, el 2, y cuando yo haga el 3, mi movimiento debe buscar que él baje para que yo pueda entrar. Y él aquí deberá hacer esta reacción, que es la reacción correcta, o se quedará sin cabeza. Y una vez explicado esto, pues ya tenemos un movimiento número 3. El próximo día, en el próximo vídeo, el movimiento número 4.